en Roma, Italia. La hermana Leticia es religiosa y misionera, fundadora de la organización SMR Scalabriniana, Misión con Migrantes y Refugiados, que acompaña y protege a las personas víctimas de delito y defensores y defensoras de derechos humanos que son agredidos y amenazados por su labor humanitaria. Por defenderlas y denunciar los abusos que sufre esta población, Leticia Gutiérrez ha sido amenazada. En 2011 impidió que un grupo de personas xenófobas incitadas por la autoridad quemaran un albergue. En enero de 2013 concluyó su gestión como secretaria ejecutiva, directora general de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana. Dirigió durante 6 años el órgano religioso dedicado a la protección y resguardo de migrantes en México. El desempeño de esta organización podría ser calificado como modesto de no ser porque desde hace 19 años este cuerpo de monjas y sacerdotes es el principal ascensor en temas migratorios de la Conferencia Episcopal Mexicana, la CEM. Démosle un aplauso, por favor. Buenas tardes. Me da mucha alegría ver muchos rostros jóvenes. ¿Saben por qué? Porque entonces, como ya estoy pronta a llegar a la vejez, ya sé que los jóvenes me van a suplir. A ver. Bueno, a mí me pidieron que compartiera con ustedes, el título era Las violencias como causas de la migración. Yo he cambiado el título sin pedirle permiso aquí al equipo y he puesto más la violencia como causas y efectos en la migración. Me parece que es más correcto el término, el título, y bueno, vamos a irlo desarrollando juntas y juntos para que me ayuden. Déjame con la computadora que esté conectado, a que mover la no está conectado. Después de las fallas técnicas, pues empiezo. Sí, porque cambió a Adriana y ya no conectaron la nueva. Bueno, decía yo que yo me atrevería a colocar el término de la violencia como causas y efectos en la migración. ¿Por qué hacer este cambio que es significativo? Perdón. ¿Qué es significativo? Miren, las invito y los invito a ver la migración de manera global. Ir más allá de México e ir más allá de Estados Unidos. Cruzar el Océano Pacífico y cruzar el Océano Atlántico. Las últimas semanas hemos estado siendo testigos de una movilización de inmigrantes chechenos, de migrantes sirios, de migrantes afganos que están tratando de buscar un lugar a donde encontrar una situación de vida mejor. Y esta huida es consecuencia de una violencia que es estructural. Una violencia que es estructural y que es estructural porque hay un sistema económico, político y social que es la causa y el principal violador de los derechos humanos y de la protección
de las personas. Hasta hace algunos meses, bueno, más bien, hasta el 2014, hasta junio, no, antes, hasta marzo, yo creo, del 2014, era para nosotros en México común ver este tren lleno de personas. Hasta marzo, perdón, del 2014. Después de la famosa crisis humanitaria que puso en desestabilización a Estados Unidos, este tren, como lo veíamos, se quedó solamente para las imágenes de la historia. Y después de julio, esta imagen es una imagen que nos es más familiar. Es decir, la población migrante está utilizando el tren de manera más reducida, de manera más esporádica y en cantidades menores. ¿Por qué? Porque la crisis, como le llamaron, o tuvieron a bien llamarle, tuvo respuestas paliativas a un problema más de fondo, que es atender las causas de este sistema económico, político y social, que verdaderamente es quien obliga y forza a las personas a salir de sus lugares de origen. La gente que está saliendo de Medio Oriente, la gente que está saliendo de Centroamérica, los mexicanos que están saliendo de México, no salen solo por gusto. Salen porque verdaderamente no encuentran condiciones mínimas para vivir o para sobrevivir. Esa es la verdad. Y no hay condiciones para lo mínimo indispensable. La sobrevivencia verdaderamente es la búsqueda de la población migrante hacia lugares que les sean más solidarios o más familiares. Bueno, esta violencia, yo tratando un poco de reflexionar y de ver cuál pudiera ser la causa verdadera, para mí, después de estar analizando a nivel mundial, ¿por qué la gente está saliendo? Y no encuentro otra salida más que el hecho de ver que el mundo, que la política del mundo cambió de enfoque, y cambió de enfoque hacia una política de securitización, de control de fronteras y un cambio cualitativo muy importante. Cambió del sujeto persona al sujeto Estado. El sujeto persona se cambia de las políticas reales de construcción y se pone el Estado como al que se le tiene que proteger, al que se le tiene que resguardar, al que se le tiene que vigilar. Este cambio cualitativo parece insignificativo, sin embargo tiene una trascendencia profunda, muy profunda. Yo les decía en la imagen anterior, hasta el mes de abril, el mes de marzo, perdón, era muy común poder ver el tren, sobre todo aquí en México, cargado de niños, niñas, mujeres, por donde pudieran. El tren parecía un racimo de uvas, ¿verdad? Siempre cargado, siempre desbordando de tanta gente. Bueno, después de esta migración masiva, la reacción de la política global es impedir que la gente entre a México, entre a los Estados Unidos y se impida el acceso o se impida que la gente suba a este medio de transporte que era el medio que utilizaba la gente más pobre
de Centroamérica. No lo usan todos los centroamericanos. Sobre todo la gente más pobre de Honduras es la que utilizaba más este medio de transporte. Y les impiden entonces poder utilizar los medios que les eran más cercanos para salvaguardar la vida y para huir de una situación violenta que viven en Honduras. El gobierno norteamericano y el gobierno mexicano no quiere asumir, como tampoco quiere asumir Europa, como tampoco quiere asumir cualquier otra región del mundo, no quiere asumir que los que los países están viviendo en situaciones de guerra declaradas y no declaradas, porque eso le implica un costo en un cambio político y en un cambio también de políticas sociales, civiles, para una población que les está llegando, de la que no se quieren hacer cargo. ¿Sí? Esto es muy importante que lo podamos entender, que es una respuesta global, no es una respuesta solo del corredor Centroamérica, del corredor mexicanos hacia los Estados Unidos. Yo estoy llegando, hoy en la madrugada llegué de Brasil, de un encuentro con mis hermanas religiosas, y mis hermanas religiosas me comentaban, en lo que va del año han llegado más de 60,000 haitianos que están saliendo de Haití, están llegando a Manaus, al norte del Brasil, pero estos haitianos, algunos de ellos están cruzando por el Perú, y bueno, no hay una diferenciación de la violencia que ellos están viviendo en el transcurso o en el tránsito del Perú con la realidad que ellos viven en su tránsito por México y en el mismo tránsito del África subsahariana o del Oriente hacia el Mediterráneo. No hay un cambio, es la política, la violencia con la que se está actuando en contra de la población migrante es global también. La agresión, la violencia es global, es similar. Secuestro, tortura, tráfico de manera clandestina. Si ustedes se dieron cuenta, la semana pasada hubo un tráiler en Austria con más de 70 personas asesinadas y muertas, ¿verdad? Esta es una realidad que nosotros vivimos aquí todos los días, todos los días, todos los días. El cambio de no utilizar el tren de la población migrante lo ha hecho irse a las orillas, estar de manera más invisible y utilizar estos medios de transporte que lo único que provocan es una condición de violencia en mayores grados de nivel. Si alguno de ustedes ha visto ¿cómo se llama? Marcómetro, no sé, de violencia que utiliza violentómetro, que utiliza la FEBITRA o estas organizaciones. Bueno, los migrantes, en las condiciones en las que hoy esta política económica, social, global, esta política migratoria que se está aplicando en el mundo, lo único que está provocando es que los migrantes estén en unas condiciones de mayor vulnerabilidad, y verdaderamente estamos caminando hacia generaciones que están en un hilo muy fino para llegar a situaciones de enfermedades mentales que van a tener una repercusión. No la vamos a ver ahorita, tal vez ahorita no, que van a tener una repercusión en las próximas generaciones, en los próximos años. Y eso es parte de este cambio estructural, de haber puesto en el centro al Estado
y de haber cambiado el rostro, la presencia de la persona a la periferia también. Los migrantes ya vienen cargados de violencia. Y la violencia es el mismo hecho de que ellos salgan de su país porque no tienen condiciones mínimas para quedarse en su lugar. No solamente condiciones económicas, condiciones laborales, condiciones de seguridad. La gente, todos esos miles y miles y miles de mujeres y niños que el año pasado vimos pasar, acompañamos, asistimos, mucha de esta población venía huyendo de la violencia provocada por las maras, por las pandillas, por el crimen organizado y también por el Estado. Ahorita en la presentación compartieron que nosotros trabajamos con migrantes víctimas del delito. El año pasado, en julio del 2014, acompañamos alrededor de unas 15 mujeres con niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellas huyendo de la violencia, del cobro, famoso cobro de piso, de la presencia de las maras en sus casas, volviéndolas como casas locas. No sé si saben qué es este término, ¿no? Casas locas es que yo, grupo criminal, veo que la casa de Mitzi es un lugar estratégico para poder controlar la comunidad y para poder controlar mi mercado y mi negocio, y llego y la invado independientemente de que ella esté ahí o no esté ahí. Simplemente llego, invado su casa y le digo, o te vas o te vuelves mi cómplice, pero aquí este es mi lugar y de aquí no me vas a poder sacar. A eso le llaman ellos las casas locas. Muchas de estas mujeres que nosotros acompañamos en la organización venían huyendo de estas condiciones violentas desde su lugar de origen. ¿Y qué creen? Las acompañamos aquí porque todas ellas fueron víctimas de secuestro, víctimas de tortura. La menor más pequeña torturada fue una niña de 3 años, torturada. Este sistema, esta visión de resguardar el Estado, dejó de ver la obligación que tienen los estados de proteger a las personas por encima de todo. Y no solamente eso, ridículamente se cambió el artículo 1 constitucional diciendo que hay una protección por persona, y cuando uno se da cuenta de que estas mujeres fueron secuestradas, pagaron su rescate, las torturaron mientras estaban privadas de la libertad, uno se pregunta, ¿y entonces qué fue lo que pasó? ¿Por qué desde su lugar de origen no hubo alguien que les haya explicado que podían pedir una protección internacional en otro país? ¿Por qué nadie las descubrió en el camino y les explicaron que ellas eran candidatas a tener un refugio? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué exponerlas? Esa pregunta resonaba siempre en mi cabeza. ¿Por qué exponerlas si vienen ya de una situación violentada? ¿Por qué exponerlas a venirse en condiciones infrahumanas y todavía llegar a manos de estos criminales y tenerlas ahí hacinadas, aisladas, torturadas, amenazadas? Esta violencia, muchachos,
no es solamente para la persona individual. Esta violencia es también para la familia. Es una violencia transnacional. Transnacional. Porque amenazan y entran en la dinámica de la violencia la familia que está o en los Estados Unidos o que está en Centroamérica. Y todas son parte de una psicosis de estrés para poder salvaguardar a la persona que tienen aquí privada de la libertad. La mayoría de estas mujeres, bueno, más bien, todas estas mujeres, con los niños, niñas y adolescentes, fueron secuestradas en la zona de Tamaulipas, entre Tampico, Reynosa. Esa fue el lugar de la agresión. Y el Estado ausente. Sus estados y el Estado mexicano ausente. Y no solamente eso, también el Estado norteamericano. Porque fíjense una cosa, en el mes de junio estuvimos en el Departamento de Estado de Estados Unidos y también en diálogo con el Departamento de Justicia. Y yo compartía esta situación violenta que para mí es una sin razón, ¿verdad? No me cabe en la cabeza ni en el corazón porque tenemos que poner en estas pruebas de fuego a la gente. Yo le decía al Departamento de Justicia, ok, tú quieres colaborar en el rescate y en salvar a estas personas secuestradas, pero te quiero preguntar, como en el secuestro participan también personas que están en los Estados Unidos, porque es de acá de donde pagan los rescates. Yo te quiero preguntar si a estas personas que están acá y que quisieran colaborar, porque son las que reciben las llamadas y todo, tú pudieras obtener información de ellas, porque al final del día en tu país es donde se está haciendo copartícipe del delito, tú las proteges porque la mayoría de la gente está de manera irregular. Tú las protegerías. Ellas pueden ser garantes de una visa humanitaria porque al final del día ellas también son víctimas de este delito. El Departamento de Justicia me dijo, hermana, yo soy la justicia, la migración no me contesta. ¿Sí? Entonces, esta situación pues de deshumanización en el tema migratorio es lo que rige, esa es la causa profunda de la migración en el mundo. No hay otra causa más grande o más grave de la que yo pueda hacerles mención. Es preocupante la respuesta que dan los estados en el mundo para proteger sus fronteras, que miren las leyes y los programas que han creado para proteger fronteras, no para cuidar personas, aunque en los discursos vayan bañados de derechos humanos. Si ustedes tuvieron la oportunidad hoy de ver a nuestro presidente de la República en su tercer informe de gobierno, habló de la respuesta al tema migratorio, al norte, al sur del país, pero respuestas que no tienen verdaderamente una política de respeto, de salvaguarda, de ver las causas más profundas del por qué esta gente está huyendo de su lugar de origen. Mare Nostrum y Operación Triton son la respuesta que Europa da para vigilar el Mediterráneo.
Mare Nostrum. Primero, Mare Nostrum era esta respuesta humanitaria que Italia dice, bueno, para cuidar y proteger a estos africanos o estos de Medio Oriente que están entrando a Italia. Entonces, esta operación va a tratar de rescatar los cuerpos o de rescatarlos cuando lleguen en las barcas, en las naves, ¿verdad? Este Mare Nostrum no era la respuesta para todo el Mediterráneo, y entonces se cambian en 2014, después de aquella masacre, de aquella muerte gigantesca ahogados en el Mediterráneo, por Operación Tritón, donde colaboran 21 países para el rescate o para salvaguardar a los migrantes que están en la zona. Pero no son respuestas que dan verdaderamente una solución a las causas más profundas, son solamente paliativos que responden a consecuencias, pero no a causas. Estados Unidos, que ya tiene desde hace algunos años con el famoso Plan Mérida, y en aras del Plan Mérida nos han metido a nosotros aquí más estaciones migratorias, más policía, más circuitos cerrados, más vigilancia y más instrumentos que nos ayuden a resguardar estados, pero no a proteger vidas y no proteger personas. Después el Plan Frontera Sur, que si algunas de ustedes participan en organizaciones de la sociedad civil, se podrán recordar que en el 2013-2014, hubo aquella movilización de la sociedad civil para participar en el famoso programa especial de migración, y luego nos lavaron el cerebro el gobierno de Peña Nieto diciendo que quería escucharnos y quería ver la participación de la sociedad civil, porque su preocupación de atención integral a la población migrante era tal que en este programa las voces de la sociedad civil eran muy escuchadas. Bueno, cuando viene la crisis de los niños, niñas y adolescentes, a Peña Nieto se le olvida que invirtió, que gastó, que hizo esta consulta a la sociedad civil y la reduce aplicando un plan de la frontera sur que a lo único que se redujo fue a militarizar, a securitizar la frontera y a una aplicación de este plan de la frontera sur de manera transversal en toda la República. Eso es importante también tenerlo. No es un plan que se aplica solo en los estados fronterizos, es un plan que se aplica en toda la República Mexicana. Si no, échenle una mirada a los periódicos y empiecen a ver los diferentes operativos que está realizando no solamente el Instituto Nacional de Migración, sino también las policías municipales y la Policía Federal, en cualquier medio de transporte, sean los autobuses, sean los micros o las combis, como le llaman los muchachos, en cualquier lugar, en cualquier rincón donde saben que el flujo migratorio pasa, este Plan Frontera Sur se aplica. No solamente el Plan Frontera Sur vino armado en cuestión económica para militarizar y para securitizar la frontera sur. Vino también con un alto dinero, un alto porcentaje de dinero para invertir en las estaciones migratorias y para implementar más estaciones migratorias de niveles mayores, ¿verdad? Estas cárceles que al final del día eso es lo que son. Bueno, el Plan Frontera Sur es la respuesta con la que México obedece al gobierno norteamericano, pero también
el Triángulo Norte centroamericano le responde al gobierno norteamericano con el famoso Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte. Fíjense una cosa, todos estos planes, su objetivo es dar seguridad y, entre comillas, atacar el crimen organizado, porque es la preocupación, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas lo digo porque, miren, hace un mes estuvimos en Honduras. En Honduras, constitucionalmente, estaba permitido hasta el 2013 el uso de 5 armas por persona, constitucionalmente. Hubo una reforma y, bueno, ya no son 5, ahora son 3. Lo curioso, muchachos, es que en Honduras no hay armerías. ¿Cómo entran las armas? ¿Dónde las compran? Y San Pedro Sula es el lugar donde más muertes por asesinato, por armas violentas, hay en el mundo. Entonces, estos programas y estas operaciones que dicen que combaten al narcotráfico, que dicen que van a atacar a estos que desestabilizan los estados, ¿en qué se convierten? ¿Cuál es verdaderamente su objetivo? No es solamente en Centroamérica, ¿eh? Es en el mundo. Estas respuestas son globales. Si hay algún sociólogo o alguna socióloga por aquí, ayúdenme, porque yo estoy en crisis desde hace algunos días. No puedo descifrar cómo llamar a las consecuencias que está ocasionando esta política perversa. No puedo llamarle, no sé si llamarle genocidio, no sé si llamarle crimen de lesa humanidad, no sé si llamarle holocausto al pueblo migrante, porque es el pueblo migrante que está siendo masacrado y está siendo asesinado por estas políticas perversas en el mundo. No podemos entender cómo haya más de 20,000 personas ahogadas en el Mediterráneo. No podemos entenderlo. Países de primer mundo, países donde los discursos de los derechos humanos son todos los días, y todos los días tengamos muerte. Una ruta centroamericana donde ya ni sabemos si los muertos están en las fosas clandestinas o los muertos están en algún lugar. Quien tuvo oportunidad de leer la revista Proceso, hermana Consuelo, en Nuevo Laredo, habla de más de 30,000 osamentas encontradas en Nuevo León. ¿De quién eran? ¿Quiénes son? ¿Eran migrantes? ¿No eran migrantes? ¿Realmente era gente del crimen organizado? ¿Quiénes eran? Porque ya hoy por hoy estas políticas migratorias verdaderamente nos hacen salir del parámetro que nosotros teníamos, ¿verdad? Pensábamos que habíamos encontrado o habíamos conocido la muerte de los 72 y que ya era lo peor que habíamos encontrado. Después, pocos meses bastaron para que nos aparecieran las 193 y un año y un mes para decirnos que el pueblo migrante ni siquiera eran esas cosas clandestinas. Ahora les quitaban la cabeza, les quitaban los brazos, les quitaban las piernas y nos los dejaban colgados ahí con un torso porque a alguien le querían dar un mensaje.
Y entonces el discurso de los derechos humanos, ¿dónde se quedó? ¿Será tan más importante proteger a un Estado que proteger a sus personas? ¿Será que nosotros tendremos que seguir siendo parte de respuestas paliativas antes de ir a buscar cambios también en las causas? ¿O simplemente volveremos a ser nada más espectadores de un tren que pasa y que lleva migrantes, o de barcas que pasan siempre con personas hacinadas, en hacinamiento, que buscan salvar la vida? ¿Cómo llamaría esto? ¿Cómo llamaría? Alguna socióloga me decía, no hermana, no es holocausto, no es genocidio. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque es un pueblo migrante, es el pueblo migrante, son los migrantes los que están siendo aniquilados, son los migrantes los que están siendo desechados de un sistema en donde no caben en sus lugares de origen, porque no hay políticas públicas que los incluyan, no caben en su búsqueda de la vida, porque la política está marcada con sellos, con fronteras, con militarización. Miren, el Estado cierra fronteras y criminaliza a las personas. Las personas lo único que buscan es sobrevivir. ¿Acaso eso será muy difícil de entender? ¿Necesitaremos algún científico de renombre para que nos haga entender eso que las personas simples quieren? El año pasado, en la caravana de el Via Crucis, de los migrantes centroamericanos que no los dejaron subirse al tren en el 2014. Tuve la oportunidad de estar con los migrantes de frente al gobernador Duarte. Ustedes recuerdan que el gobernador Duarte había interpuesto una denuncia al tren, porque decía que era el tren el culpable de los asesinatos de migrantes. Pero antes había hecho declaraciones bastante xenófobas, bastante violentas hacia la población migrante. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar con los migrantes ahí en esta reunión cara a cara con ellos. Por supuesto, el señor Duarte arregló las mesas y las sillas, y lo primero que quiso fue que los defensores y las defensoras nos sentáramos junto a él y en las mesas, y los migrantes se fueran a las orillas, ¿verdad? Y los defensores dijimos, no, son los migrantes los que vienen a dialogar contigo. Siéntense en las mesas, y nosotros nos ponemos en las sillas atrás y ustedes dialogan. Los migrantes voltearon gente muy sencilla, pero clara en lo que quería. Le dijeron, mire, señor gobernador, con todo el respeto que la población migrante tiene, si ustedes no los han escuchado, escúchenos, es gente muy correcta, muy sencilla, pero muy fina. Me recuerdo mucho que me dijeron, buenas tardes, señor gobernador. Miren, queremos que usted nos vea, que usted vea nuestras manos. Son manos con callos. ¿Sabe una cosa? Somos gente trabajadora. No somos delincuentes. Somos gente trabajadora. Si fuéramos gente
holgazana, no tuviéramos los cabos en nuestras manos. Mírenos, reconózcanos. Lo único que nosotros queremos es que ya no nos violen a nuestras mujeres, que ya no tengamos más personas mutiladas, que ya no nos sigan masacrando, que ya no nos sigan aventando el tren. Eso será muy difícil. Desarmaron a Duarte porque no tuvo respuestas para decirles todo su discurso que anteriormente había dicho de los migrantes, violentos, pandilleros, etcétera, etcétera, fue desarmado en ese encuentro con los migrantes así desde su sencillez. Eso. Las personas lo único que buscan es sobrevivir. Sobrevivir a algo que ya vienen arrastrando desde su lugar de vida, desde sus familias, muchas veces. Esta violencia, muchachos, tiene repercusiones. Por eso, hablar de la violencia como causa y como consecuencia tiene una razón de ser. Fíjense una cosa, como la violencia ha sido parte de las causas del por qué ellos salen, los migrantes, muchos de ellos, han naturalizado que vivir la violencia es parte del costo que tienen que pagar. Esto es muy terrible, muy terrible. Hace unas 3 semanas, unas 4 semanas creo yo, acompañamos a 95 personas que fueron, estaban privadas de la libertad. Había mujeres, niñas, mujeres embarazadas. Era un embarazo de 7 meses y 2 de embarazo de 5 meses. Y la señora embarazada de 5 meses, nosotros le decíamos, ¿verdad? Si te van a deportar, 2 cosas. O no te van a deportar porque ya estás en una gestación delicada, o si te van a deportar, tiene que ser por vía aérea. Tú no puedes regresar a tu país de origen vía terrestre. Y ella me decía, ay, hermana, no puedo pedir eso. Yo entré aquí, entré irregular. Antes, al contrario, pues si me dan un aventón de regreso, ya hace mucho por mí. ¿Me explico? Está tan metido en los poros de los migrantes que vivir esta consecuencia es lo normal. Y anormal se hace que uno les diga que tienen estos derechos. En el mes de marzo acompañamos a 39 migrantes que habían sido, estaban secuestrados y fueron liberados. Hubo 14 personas detenidas, 8 mujeres y 6 hombres. Y fue muy interesante porque nos hablan como organización para venir a hacer una empatía con ellos y ayudarlos a que denuncien, sobre todo cuando hay personas detenidas, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginarse, los migrantes habían sido rescatados, o habían sido liberados, pues, porque estaban verdaderamente secuestrados aquí en Ecatepec. Y entonces, la violencia en el mismo rescate había hecho que muchos de ellos estuvieran con temor también, ¿no? Nosotros llegamos al mediodía, el jueves, estamos ahí con ellos la tarde, la noche, la mañana. Al principio, dialogar con ellos es un reto, que tú tienes que lograr que haya empatía, que te sientan en confianza. Y luego
yo tengo una ventaja y una desventaja, ¿verdad? Una ventaja que no traigo hábito, que de pronto me hago muy cercana, y una desventaja que a veces sin hábito no me creen que sea monja. Entonces, de pronto así como nos escucharon, porque nosotros les dijimos, miren, denuncien, ustedes son víctimas, fueron víctimas de un delito. México tiene para ustedes una visa por razones humanitarias. México tiene la obligación de dárselos, ustedes fueron víctimas. De principio ellos cuchicheaban cuando venían con grupo, y entre que nos creían, entre que no nos creían. Finalmente, haber pasado con ellos todas las horas les hizo tener confianza en denunciar. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando los migrantes tuvieron más confianza y nos decían, ¿sabe una cosa? No podíamos creer que nosotros pudiéramos acceder a una visa por razones humanitarias. No podíamos creer que podíamos denunciar con esa autoridad cuando ya hemos sido víctimas de tanta agresión por parte de estos policías en todo el camino. No lo podíamos creer. No podíamos creer que verdaderamente esto fuera un derecho para nosotros. ¿Por qué si es un derecho no nos lo habían dicho? Algunos de ellos dijeron, es que ya esta es la segunda o la tercera vez que yo había pasado y no era la primera vez que a mí me habían secuestrado. Pero nadie me lo había dicho, nadie, ni siquiera en la estación migratoria me dijeron que yo podía acceder a una visa por razones humanitarias. La primera pregunta fue, ¿desde cuándo cambió esa ley, oiga? ¿Acaban de cambiarla? Nosotros no, desde el 2011. Pero es que nadie nos dice eso. ¿Me explico? ¿Cómo? Híjole, este actuar de un Estado con desprecio y con desdén hacia las personas. Con desprecio y con desdén, ¿verdad? Crean leyes que después le cuesta trabajo cumplirlas. No vaya a ser que se incremente el número de visas por razones humanitarias y después vuelva a tener un llamado de su papá a Estados Unidos porque ahora las visas por razones humanitarias se incrementan, ¿no? Entonces, la gente, más allá de vivir de manera naturalizada la violencia, la sigue padeciendo porque el Estado no es capaz, no es garante de protegerla, de defenderla, de salvaguardarla. Algunas de las formas o de algunos de los delitos que los migrantes que nosotros acompañamos y también de los informes que dan acerca de la violencia que ellos viven tan de manera naturalizada, ¿verdad? La prisión, a saber que porque entran de manera irregular van a ser detenidos y van a estar ahí como presos, como si fueran altos criminales a los que se les resguarda con armas de grueso calibre. Yo creo que ni el Chapo, ¿verdad? Lo tenían tan vigilado como los vigilan a ellos. El robo a mano armada, ¿verdad? Que se hace tan cotidiano para ellos. De verdad es una violencia que la viven de manera sistemática, prolongada y de manera transnacional. De manera transnacional no hay... No crean que los migrantes solamente viven la violencia en este lugar o en este medio de transporte. No es sistemática, es prolongada, es transnacional. Porque llegan a Estados Unidos, ya les explicaron hace ratito, ¿verdad? Y allá la misma situación de no ser reconocidos como trabajadores internacionales, como personas humanas,
siguen teniendo una respuesta de invisibilidad, de estar en las periferias, de estar en las orillas. ¿Mm? Bien. No sé cuánto tiempo tengo. Tengo 20 minutos. Ok. Entonces, voy a pasar un poquito a qué es lo que yo creo que tenemos que hacer. Es urgente abordar la migración desde una perspectiva integral. Si nosotros no queremos que las generaciones, que las próximas generaciones sigan viviendo en estos contextos de extrema violencia, es importante que nosotros abordemos la migración con una perspectiva de derechos humanos y de manera integral y regional. No hay de otra. Nuestras respuestas tienen que ir encaminadas a minimizar los grados de estrés, de violencia, de agresión y trasladarlos a relaciones de empatía, de paz, de acogida, de cordialidad, de fraternidad, de recuperación. De recuperación. Es muy importante. Aunque nosotros demos de comer, aunque nosotros demos un vestido, unos zapatos, o estemos trabajando en la construcción de políticas públicas, la mirada tiene que ser hacia esta visión y hacia ayudar a los migrantes a recuperarse. No estoy diciendo empoderamiento, es una recuperación. Los migrantes siguen teniendo el deseo de seguir buscando la tierra que les es solitaria. Ya ni siquiera es hablar de un sueño americano. Creo que ese término lo tendremos que sacar de nuestros lenguajes. Es la tierra que desea solidaria, el lugar que desea solidario. Necesitamos volver a recuperar, necesitamos volver a insistir en que las políticas migratorias y el sistema económico, político y social tenga como centro a la persona. Si no, vamos a seguir siendo partes de una administración del dolor, del hambre, de la miseria, de los cambios de fondo. No, estas imágenes tendrán que cambiar. Tenemos que ir caminando hacia ello, a cambiar estas imágenes de dolor, de estrés, de violencia, para crear relaciones más de empatía, de paz, de acogida. Así ya tenemos en los espacios pequeños donde estamos, así sea el consulado, así sea la oficina, donde estemos acompañando a este pueblo migrante, tienen que tender hacia allá. No podemos ser una generación que vea pasar la violencia, que vea pasar a los violentados y solamente decirles adiós, que les vaya bien. Hoy por hoy nos toca ser parte de estos cambios y de estos cambios de cambio. Nos toca, no hay vuelta para atrás. Al que se le da, se le pide. Y aquí se les descarga y se nos va a pedir. Y nos lo piden a propios migrantes. Los defensores y defensoras de derechos humanos no nacimos siendo defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros éramos gente que hacía la caridad, que dábamos de comer, que dábamos un vestido, que dejábamos que vinieran y durmieran donde pudieran. La situación violenta con la que todos los días nos encontrábamos nos hizo irnos preparando e ir haciéndonos psicólogos,
abogados, trabajadoras sociales empíricas, porque ni siquiera para eso estábamos preparados. Pero eso ha hecho también algunos cambios para ellos, no los necesarios, no los suficientes. El pueblo migrante ha vivido sobre todo el rechazo, ha vivido sobre todo la periferia. Nosotros tenemos que volverlo al centro. El centro. Y en el centro tiene que estar todo lo que hagamos con ellos. Con ellos. Los migrantes no son los pobrecitos que llegan a nuestra casa. No, ellos son parte de la casa, ellos son parte de la familia. Ellos tienen que colaborar en la casa que es su casa. Ellos tienen que ser parte de los juegos, parte de la construcción también de la política. Es con ellos que tenemos que hacer estos cambios. Ellos no son los pobrecitos. Por favor, ese término, saquémoslo. Nosotros no podemos seguir violentando a un pueblo que ya está violentado. Ellos tienen que ser parte de este cambio. Si no, nosotros seguimos generando las mismas normas con las que las políticas nos han marcado. Los migrantes traen riqueza, mucha riqueza, en su sencillez. El que sabe, sabe, y el que no, desde su sencillez, nos dice lo mínimo que se necesita para vivir con dignidad. Ellos tienen que ser parte de su propio proyecto. Nosotros no somos quien para decirle, ahora tienes que hacerle así, ahora tienes... No, ellos saben. Podemos ayudar a reflexionar. Podemos ayudarle, darle a lo mejor lo que nosotros sabemos. Pero al final del día, ellos tienen que ser los sujetos sociales y los protagonistas de su propia vida y de la propia historia. Si nosotros estamos de pronto haciendo algunas acciones o realizando algunas actividades donde los veamos como los pobrecitos, cambien de chip, muchachos. Cambien de chip, porque ellos no son los pobrecitos. Si nosotros vamos encaminando nuestras acciones con esa perspectiva, estaremos entonces verdaderamente defendiendo derechos humanos. Estaremos verdaderamente buscando una protección humana. Hay que deconstruir la naturalización de la violencia y ayudar al reconocimiento del sujeto social. Hay que deconstruir esa naturalización, ya no la necesitamos. No la necesitan ellos. Hay que quitarla y hay que ayudar. Hay que ayudar a la persona a encontrarse así. No empoderarse. No es una palabra que ayuda a entender el apropiarse de sí. La persona se tiene que apropiar para que sea verdaderamente sujeto y sujeto de cambio. Esa creo que debe de ser nuestra tarea. Y para mí me parece que es el acto más revolucionario que podamos hacer. Desde la paz, desde la solidaridad, desde la fraternidad, hacemos un acto revolucionario, porque es mejor tener gente pensante que tener gente a la que le tengas que resolver.
Si esta gente la vamos acompañando de esta manera, estas causas que son las que ocasionan su migración violenta, estoy segura que en algún momento van a cambiar. Si no, volveremos a estar o seguiremos por muchos años más solo esperando a que nos lleguen las despensas, a que nos lleguen los discursos, a que nos lleguen los paliativos que no resuelven el hambre, que no resuelven la miseria, que no resuelven la protección, pero no haciendo cambios para que verdaderamente en el mundo podamos llegar algún día a elegir dónde vivir. Muchas gracias. Sí, no, muy bien. Perdónenme. Solo les voy a explicar estas fotografías. Bueno, algunos de ustedes conocieron a los muchachos de Alifregues, ¿verdad? Estos chicos que fueron amputados a Alifregues. El año pasado, con los primeros 15 que llegaron en el mes de abril, logramos que, bueno, para empezar, la amputación no era un derecho a acceder a una visa por razones humanitarias. No era. Con los Alifregues logramos que el gobierno mexicano les otorgara una visa por razones humanitarias como consecuencia de esta situación. Aquel es un grupo de inmigrantes que están en una delegación de PGR y están acompañando. Pero de un grupo de estos inmigrantes secuestrados, en el tiempo que estuvieron con nosotros en todo el acompañamiento, hicimos un proceso bastante interesante, de manera muy integral, con la psicóloga, el médico, la trabajadora social, etcétera, etcétera. Y con estos muchachos hicimos algún trabajo manual donde ellos se proyectaron. ¿Qué era lo que ellos desearían después, ¿no? Y muy interesante porque aquella la hizo una mujer y ahí ella se proyectaba teniendo una estética, al lugar a donde fuera. Al lugar a donde fuera ella desearía tener una estética porque con eso ella quisiera estar en el mundo, en el espacio donde ella estuviera, ¿no? Y esta fue también otro hombre, este es de un hombre migrante que igual deseoso de tener una casa donde vivir, ¿no? Estos dos trabajos están hechos con plastilina, un trabajo manual de mucha reconstruirse y demasiado colorido. Eso a mí me llama mucho la atención porque ellos vivieron, sobre todo algunos, tenían más de 30 días que habían estado secuestrados, con las puertas encadenadas, con las ventanas con candado. Y bueno, después de un trabajo poco a poco con ellos, lograron plasmar este sueño y este deseo. Quiero decir entonces que la violencia puede ser cambiada. Gracias. Pues agradecemos a la Leticia y bueno, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos ya un comentario, un comentario en línea y después tenemos una participación presencial. Creo que son dos. Es una. Bueno, Marcia Gatica, que también es hermana, ella es de Salvador, dice: gracias hermana por su experiencia y llamado a humanizar y tocar con la vida a las familias migratorias. Mi pregunta es: ¿a qué se debe, en su opinión, la falta de voluntad política de los diferentes países que usted mencionó, en especial México? Gracias. Se debe a que no hay
un interés porque todos y todas tengamos lo mínimo necesario para vivir. Nuestros países están en manos de pocas familias, riquezas concentradas en muy pocas familias, y bueno, los demás somos parte de esta riqueza o de esta mano de obra que tiene que usarse para que estas familias puedan seguir teniendo esta riqueza. En algún momento, en alguna plática que yo dije, yo decía, bueno, ¿por qué no nos asesinan ya todos de la vida? ¿Por qué no terminan ya con la humanidad? La tendencia es a que el dinero quede en manos de pocos, ¿verdad? Muy pocos. ¿Para qué seguimos torturando e irnos matando poco a poco? Alguien me dijo, hermana, estoy loca. Probablemente sí estoy loca, pero mi lectura es esa. Cada vez se concentra el dinero, el poder, en manos de muy pocos. Los demás no entramos en esa poca riqueza de estos. Hermana, vamos con la información presencial. Hola, mi nombre es Rebeca. Yo tengo dos preguntas. La primera es, bueno, en su experiencia y tomando que el tema de este diplomado es primeros auxilios psicológicos, ¿usted cómo, al saber que va a colaborar con un grupo de niñas secuestradas, cómo es su acercamiento? ¿Cómo este primer encuentro con ellos o ellas? A mí me gustaría saber en su experiencia cómo es este primer acercamiento, si ya tiene como algunas técnicas, si siempre innova, eso sería como mi primera pregunta. Y la siguiente pregunta va encaminada de que, bueno, ya que usted, como dice, ya hay esta empatía y todo, ya que sabe que son víctimas y tienen que ir a hacer esta denuncia y todo esto, mi pregunta es, en su experiencia igualmente, ¿cómo podría enumerar o mencionar las deficiencias o una crítica a estas dependencias o a los funcionarios de estas dependencias más comunes que ellos están reflejando, ¿no? Llámese Comar, PGR, etc. Gracias. Muchas gracias. Yo les expliqué más de aquello que está en mi corazón, ¿verdad? Pero sí tenemos por ahí algunos protocolos que seguimos. Miren, sobre todo con las personas migrantes, yo trato de ser muy cercana, muy cercana, y muy cercana no solamente físicamente, sino sentarme con ellos y preguntarles cómo es el viaje, poco a poco ir haciendo esta empatía con ellos. La verdad es que no te sé decir sonrío, los bromeo, no te sé decir, es como algo natural que se va dando y que sobre todo lo vamos ganando cuando nos ven con ellos. El hecho de que nosotros estemos ahí las 24, las 48, las 72 horas junto con ellos dentro de la dependencia donde ellos estén, ya sea la PGR o sea alguna otra instancia donde ellos estén, eso para los muchachos les da mucha credibilidad. De que no somos nosotros una organización que nada más venimos a marearlos y los dejamos ir. Creo que esa parte de vernos les hace a ellos creer que verdaderamente vamos a hacer un acompañamiento. Esa es como la parte más de relacionamiento, ¿no? Otra cosa que nosotros tenemos, acuérdense que en la ley migratoria está las organizaciones de la sociedad civil podemos solicitar a los migrantes en custodia, ¿verdad? Bueno, los migrantes cuando son víctimas de un delito, un delito grave, tendrían que estar fuera de la estación migratoria. No tendrían por qué llegar a la prisión. Y entonces nosotros como organización les ofrecemos este lugar alterno que no sea la estación migratoria.
Y eso también para ellos les hace tener un poco de seguridad porque dicen, bueno, va. Entonces, el proceso de acompañamiento a la persona migrante no es un proceso de 2 o 3 días. Los migrantes duran más o menos con nosotros entre 2 meses, 2 meses y medio, hasta que ellos obtienen una visa por razones humanitarias. A veces puede ser un poco menos, a veces, normalmente esperamos nosotros 2 meses y medio para que ellos puedan obtener esta visa por razones humanitarias. Y todo el tiempo nosotros hacemos una asistencia con ellos de 24 horas, ¿verdad? Estamos en la casa donde ellos los tenemos resguardados, que no son las casas del migrante que están aquí en el Distrito Federal, es una casa, está en el Distrito Federal, pero es más privada, no es pública, y entonces ahí estamos asistiéndonos en el sentido de estar con ellos, acompañándolos. Si ellos requieren algún otro tratamiento, bueno, buscamos alguna canalización, porque nosotros como organización no somos casa del migrante, pero sí tenemos ya algunos convenios con algunas otras instancias, ¿no? Entonces, eso también para ellos es parte de esta cercanía y de sentirnos que somos una organización confiable. ¿Cuál sería mi comentario en cuanto a las instancias? Nosotros tenemos ya varios años, se puede decir desde el 2008, que hemos trabajado con una área de la Procuraduría General de la República, que es el área del cuenco. Es el área especializada en el tráfico y la trata. Con esta área de PGR hemos ido construyendo el camino. Hasta el 2008, recuerden ustedes que la Ley General de Población no le permitía a los migrantes acceder a la Procuración de Justicia. Después en el 2009, en octubre del 2009, cuando hay esta reforma, gracias a todo el movimiento que la sociedad civil y la iglesia hicimos en aquel momento, se cambian estos dos artículos, 138 y 67 de la antigua Ley General de Población, y todos los migrantes pueden acceder a la procuración. Con este cambio, en aquel momento había una titular bastante sensible, y entonces con ella empezamos a ir construyendo una política de actuación también cuando teníamos migrantes que eran víctimas de un delito. Ha sido muy interesante porque con esta área, sobre todo, las titulares nos han ido, ahora sí, como de generación en generación, de titular a titular, nos han ido presentando, y entonces esto ha permitido que hoy por hoy, cuando tienen la autoridad hace algún rescate de migrantes verdaderamente que han sido secuestrados, me hable por teléfono a la 1, 2, 3 de la mañana para decirme, hermana, que tengo unas víctimas, échame la mano para que puedan ayudarnos en la denuncia, ¿no? Ha sido un camino construido. ¿Qué pasa? No es una respuesta integral e interinstitucional. Porque con la PGR hemos dado estas respuestas, pero se queda fuera la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se queda fuera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se quedan fuera todas las otras instancias que tendrían que dar una respuesta integral cuando tienen o detectan a una víctima. Esa es una política que todavía no logramos construir, aunque la hemos ido dialogando de manera bilateral con algunas de las instituciones, pero todavía no llegamos a la cohesión de tener esta política integral. Entonces, mi crítica o mi comentario sería parte de esta respuesta, de esta violencia estructural, pues que el gobierno mexicano sigue haciendo violencia contra estas personas víctimas porque no logra dar respuestas integrales a una
realidad que todos los días es una tarea que hay que hacer. Tenemos varios comentarios. Vamos primero con los comentarios en línea y después vamos con la sede de la Chula, perdón. Tenemos varios, los voy a leer primero todos y después si gusta responder algunas preguntas. Dice, hermana Leticia, ¿cuáles son las iniciativas concretas que se podrían desarrollar para que la política tenga una mayor dimensión moral y empática a favor de las personas migrantes y refugiadas? Las intervenciones de Miguel Melgar. Después, de la Casa Migrante de Saltillo, le mandan saludos a la hermana Leti. Alicia Elide Ríos, ¿cómo desnaturalizar la violencia? ¿Y es posible explicar la diferencia existente entre recuperación y empoderamiento? La sede de Tapachula, bueno, le vamos a dar la palabra en un momento. En primer lugar, felicitaciones por la ponencia. Es sin duda un reto poder dar el giro de las políticas migratorias hacia una visión de derechos humanos. Mi pregunta es, ¿cuál es la experiencia más significativa que tiene en este camino de apoyo a los hermanos migrantes? Esta participación es de Eduardo Wolke, de Guatemala. Felicitarla por su labor hacia la población migrante. Sin duda, un gran trabajo y me queda más clara la falta de información que existe y la ignorancia de los políticos. Infinitas gracias, me llevo mucho de su ponencia. La felicitación la da Maggie Loredo, activista inmigrante de salud. Perdón, de salud. Otro comentario de Magdalena Rivera de Estados Unidos. La presentación de la hermana es lo más correcto que yo he escuchado, y como defensora de derechos humanos desde mis jóvenes 16 años, ahora a mis 55, en los Estados Unidos, estoy dispuesta a abordar ese cambio con todos los que crean en este cambio. María González de Guatemala comenta, me pareció muy interesante el enfoque humanizante que utiliza para ver otras perspectivas de la migración y la idea de que las personas se apropien de sí mismas. Precisamente rescata la capacidad que tienen de superar y utilizar sus propios mecanismos para seguir adelante. En nuestro acompañar es importante enfatizar y recordar esas capacidades personales que tienen, sobre todo en momentos de crisis. Maribel Telles dice, solamente una felicitación a la hermana Leticia por darnos su testimonio de vida con los migrantes. De gran valía su experiencia. Alan Villegas, de Un Mundo, Una Nación, en Tlaxcala, dice, únicamente felicitarla por su ponencia. Sin duda hay que cambiar la visión de cómo se ven las y los migrantes. No victimizarlos, humanizar a la migración y verlos como sujetos clave del cambio. Norma Mendieta, de la Asamblea de Familias Migrantes en Tlaxcala, menciona, solo el trabajo y contacto diario con los migrantes y sus familias, como lo tiene la hermana Leticia, nos permite tener esa empatía, esa mirada humanizante. Estoy totalmente de acuerdo que tienen que ser ellos los sujetos que impulsen los cambios y nosotros acompañarlos. Gracias, hermana, por tocarnos así el corazón y la voz. Ya se me olvidaron todas las preguntas. Ahí no me recuerdas. Okay. Pero bueno, miren, yo creo que con estos pequeñitos pasos que va haciendo uno, con estas respuestas institucionales, es que vamos logrando poco a poco que la perspectiva cambie. ¿Por qué digo esto? Hubo con la administración de una titular de PGR una postura de algunos ministerios públicos que lo primero que llegaban, cuando llegaban los migrantes, lo primero que hacían era, ¿y tú no eras parte del grupo? ¿Por qué sabes tanto? ¿Qué se me hace que tú eras? Lo sabíamos porque nos permiten estar con ellos en las declaraciones. Nos permiten estar ahí con ellos, ¿verdad? Y bueno, entonces, escuchábamos, no peleábamos en ese momento, pero íbamos nuevamente de regreso con la titular y decimos, esta no es la postura de un ministerio público. Ellos son los primeros en proteger, ellos son sus defensores. En realidad ellos son sus defensores. No pueden empezar a defender criminalizando y señalándolos como los criminales. Escúchalos. Si tienes alguna duda, investiga, pero no los criminalices desde el principio. No es una tarea que se hace rápido, muchachos, para quien hace la pregunta. No es una tarea que se hace rápido. Hay que estar, como vulgarmente se dice, ¿verdad? Picando piel, constante.
con que cambiemos la mentalidad y la actuación de uno de dos ministerios, va cambiando. Lo digo por lo siguiente. Cuando tuvimos el primer grupo de 39 migrantes secuestrados, la PGR, al ser su primera experiencia de habernos convocado a ayudarlos, más bien a sensibilizarlos o a promover que los migrantes denunciaran, yo le dije a la PGR, me los tienes que entregar, estos migrantes no van a ir a la estación migratoria. Entonces puse en una desestabilización a la PGR, porque no tenía, los ministerios públicos no tenían conocida la ley migratoria, y entonces lo primero que me dijeron, no hermana, espérame, no me hagas que yo dé este paso ahorita, espérame, déjame ponerlos a disposición de la PGR, porque yo me tengo que argumentar que sí te los puedo entregar. Aunque tú me digas ahorita que hay una ley, un artículo en la ley migratoria y me lo digas, yo lo tengo que asumir, porque si no, me dejas en una desestabilización. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicieron? Los declararon, después de haberlos declarado, se los entregaron, los pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración, y en el Instituto Nacional de Migración ahí fue mi batalla. Yo le dije, estas personas son víctimas y me las tienes que entregar y no tienen por qué pasar. En fin, como habían entrado, tenían que hacer todo el trámite para entregármelos. Duraron 2 días en la estación migratoria y después me los entregaron. Con el siguiente grupo, que fue al mes siguiente, la PGR me dijo, ya no los voy a poner a disposición, hermano, ya te los voy a dar. Porque siendo víctimas, verdaderamente ellos tienen que estar en un lugar de resguardo y ser tratados como víctimas. Ellos no están aquí violando una ley, ¿verdad? Y cometiendo un delito. ¿Se fijan? Estos cambios pequeñitos, pero que para los migrantes significan también calidad de vida. Yo creo que así, con esas pequeñeces, en todas las instituciones, trabajo, salud, educación, todas, tendremos que ir haciendo esos mínimos pasos, pero que para los migrantes representan una máxima para poder ir deconstruyendo esa violencia naturalizada. ¿Qué otra pregunta había que ya se me fue? A ver, de Tapachula, ¿quieren hacer una pregunta? Vamos a Tapachula. Adelante. Hola Leti, soy Fermina. Hola. Bueno, más que pregunta, yo quisiera compartir con ustedes y contigo pues una postura que yo tengo con respecto a cómo hemos institucionalizado la violencia al grado de que ahora el hecho de que dentro de la misma ley de migración haya la posibilidad de la obtención de una regularización por razones humanitarias por las personas que son víctimas de un delito además grave, se esté utilizando esta forma de obtener este documento migratorio como una forma de supervivencia para las personas. A mí personalmente me preocupa muchísimo que se maneje el tema de ser víctima de violencia en el país, de un delito tan grave, como un mero trámite para obtener un documento migratorio cuando no hay un procedimiento de investigación y de restitución de derechos de estas personas después de que obtienen ese documento migratorio. Y sí me preocupa muchísimo porque se está de alguna manera, y no es de ahorita, que se utiliza este documento migratorio como una última oportunidad para poder tener una estancia legal en el país, cuando hubiera habido la posibilidad de que estas personas tuvieran ese documento porque tienen el derecho de decidir de quedarse o no quedarse en el país. Entonces, me preocupa el tema de que no solamente hemos naturalizado la violencia, sino que la hemos institucionalizado de alguna manera al hecho de esto, ¿no? De que asumir de que si soy víctima puedo lograr tener un documento migratorio en México, pero ¿qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con mis derechos vulnerados?
¿En dónde están quedando realmente estos derechos vulnerados? ¿Cómo el Estado me está restituyendo esos derechos? ¿A través de qué? A través solamente de obtener un documento que además solamente tiene una vigencia de 1 año. Pues, esa es de alguna manera, no es una pregunta, sino que tenía mucha intención de compartirlo contigo, porque me parece que hay ahí también algo desde nosotros como organizaciones que también nos tendríamos que estar cuestionando muy fuertemente. Sí, Fermina, te agradezco mucho tu intervención y gracias por haber puesto tu preocupación en la mesa. Totalmente de acuerdo contigo y definitivamente yo sigo insistiendo que estas leyes están construidas para la protección del Estado y no para la protección de las personas. Dejamos de lado la protección internacional, la protección de la persona en toda su integridad y de manera perversa, es perverso el hecho de que tengas que ser víctima para que entonces puedas tener una situación regular en este país. La visa por razones humanitarias sí es por 1 año, pero en realidad es vigente hasta que la carpeta de investigación esté abierta. Entonces, bueno, también tiene un término, ¿verdad? Sin embargo, totalmente de acuerdo, una respuesta perversa porque tienes que haber sido víctima de un delito grave y muy grave para que entonces te reconozcan. Sin embargo, es hoy por hoy el único instrumento que tienen los migrantes para poder estar de manera regular en este país, mientras no logremos cambios más de fondo. No hay otra manera. Ya les explicaron en la ponencia anterior, ¿verdad? Solo el 20% de los solicitantes de refugio son a los únicos que se les ha reconocido la condición de refugio, y los demás no entran en los parámetros de un refugiado. Para mí, la migración hoy por hoy está poniendo de cabeza a las instituciones internacionales, pero también está poniendo de cabeza a la política migratoria en el mundo. No es posible que tengas que vivir más violencia para que entonces te reconozcan como ni siquiera como persona, ¿verdad? Porque no estoy hablando que llegan a reconocerte como persona. No, te reconocen como alguien que puede ser sujeto a un documento migratorio y párale de contar. Muchas gracias, Almana. Tenemos otras 2 participaciones en línea. Débora Vera comenta: ¿se ha realizado alguna acción en contra del Estado mexicano por la omisión en asesorar a los migrantes en cuanto a sus derechos? Por ejemplo, el caso que comentó, en el que no sabían que existía la posibilidad de solicitar una visa por razones humanitarias. Por lo que tengo entendido, las autoridades tendrían la obligación de mencionar dicho derecho. Berta Guevara dice: el trabajo realizado desde El Salvador nos muestra que las políticas nacionales impactan negativamente hacia el otorgamiento de la calidad del refugiado por parte de la Comar. Ejemplo, en esa hay políticas de municipios seguros que hacen dificultar la obtención de tal calidad. Como desde los países de origen podemos minimizar el impacto de esas políticas públicas. Berta Guevara del Salvador. Perdón, es la misma. Bueno, en el tema ¿Cómo podría? ¿Cómo desde los países de origen podemos minimizar el impacto de esas políticas públicas? Sí, voy a contestarlo otra vez en el término de las violaciones a derechos humanos que cometen las instituciones. A lo más que han llegado han sido a quejas. No hay verdaderamente una sanción hacia los funcionarios públicos cuando son estos los primeros agresores o los primeros que violentan los derechos humanos de las personas migrantes. Miren, no ha sido una cosa fácil
que los migrantes se los entreguen cuando ya llegan a la estación migratoria. Porque algunos funcionarios migratorios, lo primero que les dicen a los migrantes es: estas mujeres son mentirosas. Eso no es verdad, ellas te están contando una fantasía que no es real. Tú vas a estar aquí detenido por meses y meses para que te den tu visa por razones humanitarias. Y no es nada más con nosotros como organización, es que es la continua acción o reacción de algunos agentes migratorios, sobre todo aquí en Iztapalapa, que es donde más experiencia de este tipo de respuestas hemos tenido. Desafortunadamente, los migrantes no llegan a dar continuidad a una queja por derechos humanos. Y bueno, tampoco la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que tiene alguna sanción o lleva alguna sanción cuando los delitos son cometidos las violaciones son cometidas por los funcionarios, ¿verdad? Sería muy bueno, y ahí la invitación para todos los que nos escuchen, ¿verdad?, que nos pusiéramos de acuerdo a nivel regional y lleváramos al gobierno mexicano a las cortes por toda la violencia que comete con los migrantes, por todos los asesinatos de los que ha sido él cómplice. Sería muy importante, ¿verdad?, en los países de origen, ahí para la hermana de la persona que de El Salvador, ¿verdad? Sería muy importante. Yo creo que a los países de origen han regresado muchos mutilados, muchos secuestrados, muchos testigos de los delitos. Ojalá y que alguno de ellos se atreva a ponerle una denuncia al Estado y poder llevar a juicio Corte Interamericana al gobierno mexicano por toda esta deshumanización y por toda esta violencia que ha cometido contra el pueblo migrante. Yo más bien sería ahí el reto a las organizaciones de Centroamérica a que nos ayuden a hacer esta construcción. Nosotros hemos tenido ya muchos años construyendo un camino con los migrantes aquí en México, pero a veces de Centroamérica no vemos esa respuesta y esa unificación, ¿verdad? Pues yo creo que hoy por hoy, sigo insistiendo, no podemos seguir siendo espectadores. La migración no puede seguir bajo estas condiciones violentas. Muchas gracias, hermana. Pues me parece que son todas las intervenciones. En general, yo quisiera reiterar un poco la sensación que tenemos aquí en las intervenciones en línea, que son de mucha sensibilidad respecto de su disposición por parte de la sensación. Nos ha comentado mucho, además de que bueno, nos ha concientizado mucho. Le agradezco muchísimo su intervención. Y bueno, más allá de los comentarios que ya hicieron y las preguntas que hicieron, pues le daríamos las gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, yo los invitaría a continuar con las actividades en línea, tanto a las sedes, a los participantes en línea como a los participantes presenciales. Y pues terminaríamos dando un fuerte aplauso. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, a las 4 de la tarde. Y seguimos con el trabajo. Muchas gracias.